¿Alguna vez has sentido que algo no encaja en tu realidad? Que los rostros familiares comienzan a verse extraños, que los lugares que conoces cambian sin razón, o que recuerdos enteros desaparecen de tu mente sin explicación. Ahora imagina despertar un día y descubrir que todo a tu alrededor es casi igual, pero no del todo. Que tu vida continúa, pero con diferencias imposibles de ignorar. Gente que creías conocer actúa como si jamás hubieran estado cerca de ti. Objetos que siempre estuvieron contigo simplemente dejaron de existir. Y tu propio reflejo en el espejo te mira con una expresión que no es la tuya. En este video conocerás las historias reales de 3 personas que, sin saber cómo ni por qué, fueron enviadas a un mundo paralelo. Relatos donde la línea entre lo real y lo imposible se difumina, donde la lógica se tambalea y la supervivencia es solo cuestión de mantener la cordura. Prepárate para adentrarte en un misterio que desafía todo lo que creías saber sobre la realidad. Relato 1. El mundo donde todo estaba casi bien. Álvaro era programador freelance. Su vida estaba marcada por la rutina: café negro en la mañana, trabajo en casa, videollamadas, música electrónica de fondo y paseos ocasionales con su perro, Dante. Nada extraordinario, nada fuera de lo común. Una tarde de viernes, después de terminar un proyecto, salió a caminar por el parque cercano. Era algo que hacía casi todos los días, pero esa vez decidió tomar un camino distinto, uno más largo que bordeaba un viejo canal seco. El sol comenzaba a caer y una neblina ligera cubría la zona. Caminó sin prisa, distraído, escuchando un podcast de misterio, irónicamente. Hasta que algo llamó su atención. A unos 20 metros, justo detrás de unos arbustos, había un pasaje entre los árboles que no recordaba haber visto nunca. Estaba bien formado, con el suelo de tierra compacta y hojas secas. Le pareció extraño, pero familiar. Como si ya hubiese estado ahí alguna vez, aunque no podía decir cuándo. Curioso, avanzó. Apenas dio unos pasos, sintió una ligera presión en los oídos. Como si hubiera bajado de altitud de golpe. El sonido del viento se desvaneció. Ya no se escuchaban aves, solo sus pasos. El camino desembocaba en la parte trasera del parque, o eso creyó. Pero cuando salió de los árboles, todo era diferente. Sutilmente. Las bancas eran de otro color. El parque estaba más limpio. El mural del centro, que siempre estaba lleno de grafitis, ahora mostraba una pintura intacta de un atardecer. Pensó que tal vez el municipio había hecho arreglos. Pero algo no cuadraba. Caminó de regreso a casa. Al llegar, notó que su edificio tenía otro tono de pintura. Más moderno. Las ventanas eran distintas. Al principio pensó que era una coincidencia, o que estaba en el lugar equivocado. Pero no. Era su calle. Su número. Su edificio. Solo que, no igual. Cuando entró, la cerradura funcionó con su llave. Todo estaba en su lugar. Pero el cuadro en la entrada, uno que su exnovia le había regalado y que él tiró hace años, estaba colgado allí. Intacto. Como si nunca lo hubiera botado. Se sentó frente a su computador, abrió sus archivos. Todo estaba ahí. Pero algunas carpetas tenían nombres que no recordaba. Proyectos que, según las fechas, él mismo había entregado, pero no recordaba haber hecho. Revisó su correo, mensajes de personas que sí conocía, pero en contextos que no reconocía. Lo peor vino cuando llamó a su mejor amigo, Pablo. Le contestó como siempre, pero se mostró confundido cuando Álvaro mencionó su trabajo actual. ¿Cómo que trabajas desde casa? Le dijo Pablo, ¿no estabas en la agencia todavía? La agencia donde Álvaro había trabajado, hacía ya más de 5 años. Todo parecía tan similar, pero tan equivocado. Durante días intentó convencerse de que era estrés. Que había tenido un episodio. Pero los pequeños detalles lo seguían acechando. El nombre de su banco era diferente. Su celular tenía una app instalada que nunca recordaba haber bajado, pero que mostraba un historial de uso regular. Y Dante, su perro, tenía una mancha en el lomo, que él estaba completamente seguro nunca había tenido. Álvaro decidió volver al parque. Intentó encontrar el mismo camino. Dio vueltas durante horas. Nada. El canal seguía allí, pero los arbustos estaban cerrados, como si nunca hubieran sido abiertos. No había rastro de ese pasaje. Desde entonces, ha vivido atrapado en esa versión de su vida. Similar. Familiar. Pero incompleta. Su familia es la misma, pero los recuerdos no coinciden del todo. Hay conversaciones que otros recuerdan, y él no. Personas que lo saludan por su nombre y él no tiene idea de quiénes son. A veces, dice que despierta con la esperanza de haber vuelto. Pero no. Las pequeñas diferencias siguen ahí. En los números de teléfono.
En las fotos familiares. En los objetos que aparecen en su casa sin explicación. Álvaro no sabe si murió en el otro mundo, si cruzó un límite invisible o si simplemente perdió la razón. Pero hay algo que le aterra profundamente: cada vez que pasa frente al espejo, tiene la impresión de que su reflejo lo mira con lástima. Como si supiera algo que él no. Como si ya hubiera vivido esa vida, muchas veces. Relato 2. La mujer que recordaba una vida que no era la suya. Paula siempre fue una mujer meticulosa. Tenía 34 años, era maestra de primaria, vivía sola en un pequeño departamento en Quito, y llevaba una vida tranquila, sin grandes sobresaltos. Todos los días seguía la misma rutina: despertarse a las 6:30, preparar café, caminar al colegio donde enseñaba, volver por la tarde, cenar frente al televisor y leer antes de dormir. Pero un martes cualquiera, todo empezó a cambiar. La mañana parecía normal, hasta que encendió el televisor. Las noticias hablaban de la muerte de un famoso actor. Solo que Paula estaba segura de que ese actor ya había muerto años atrás. Recordaba claramente el funeral transmitido en vivo, incluso el homenaje que vio en televisión. Pero allí estaba el presentador diciendo que acababa de fallecer. Pensó que tal vez había confundido nombres. Pero al buscar en Google, todo coincidía: el actor había muerto la noche anterior. Según todos, era la primera vez. Ese fue solo el inicio. Al llegar al colegio, notó que una compañera de trabajo, Valeria, estaba embarazada. Paula la felicitó, pero Valeria se quedó en silencio. ¿Embarazada? Yo. No, para nada, dijo, riendo. ¿De dónde sacaste eso? Paula se sintió avergonzada. Juraría haberla visto con barriga días atrás. Recordaba haber hablado del nombre del bebé. Incluso sabía que iba a llamarse Isabela. Pero ahora, Valeria no solo no estaba embarazada, sino que parecía desconcertada por completo. Esa noche, al revisar su álbum de fotos digital, encontró algo aún más perturbador. Una carpeta llamada Vacaciones Lima 2019. Paula nunca había estado en Lima. Jamás. Pero allí estaban, más de 30 fotos suyas en la playa, en museos, incluso en restaurantes. Sonreía en todas. En algunas, abrazaba a un hombre que no reconocía. Un hombre que, al parecer, era su pareja en ese viaje. En una imagen estaban besándose frente a la fuente de agua en el parque de la reserva. Buscó en su agenda de ese año. No había nada escrito entre enero y marzo, cuando supuestamente fueron esas vacaciones. En sus correos, sin embargo, encontró mensajes del mismo hombre: Paula, no puedo dejar de pensar en Lima contigo. Fue perfecto. Eran reales. Enviados desde una cuenta activa. Pero ella no recordaba haberlo visto nunca. Durante semanas, Paula comenzó a notar otras diferencias, pequeñas cosas que no cuadraban. Un vecino que ahora se llamaba distinto. Una ferretería que se convirtió en panadería sin aviso alguno. Su gata, Loba, tenía un pequeño corte en la oreja que nunca había tenido, y, lo más extraño, no respondía a su nombre. Un día, en medio de esa confusión, Paula visitó a su madre para almorzar. En medio de la conversación, le preguntó por su tía Rosa. Su madre la miró en silencio, y luego le dijo algo que la heló. Paula, ¿quién es Rosa? Rosa era una figura central en su infancia. Tenía recuerdos nítidos: los domingos en su casa, los cuentos que le leía, los pasteles caseros. Su madre, sin embargo, juraba que nunca existió ninguna Rosa en la familia. Paula fue a casa, revisó las fotos antiguas. En el álbum familiar había huecos. Espacios donde deberían haber fotos de su tía. Y en otras imágenes, personas que no recordaba. Fue entonces cuando lo aceptó: algo había cambiado. Algo profundo. No era un error, ni un lapsus, ni un problema de memoria. Era como si hubiera cambiado de lugar. Como si un día se hubiera dormido en su mundo, y despertado en otro. Uno muy similar, pero no idéntico. Paula trató de contactar al hombre de las fotos, el de las vacaciones en Lima. Su correo seguía activo. Le escribió. Esperó. A los días, recibió una respuesta: hola. No entiendo por qué me escribes. No nos conocemos, ¿quién eres? Paula ya no confía en su mente. Ni en su entorno. Pero hay algo que hace todas las noches antes de dormir: mira el reflejo en el espejo de su habitación durante varios minutos. Porque está convencida de que, en algún momento, ese reflejo va a cambiar. O quizás, la devuelva a su vida original. O al menos, a la que alguna vez supo que era suya. Relato 3. La casa donde el tiempo se quedó detenido. Valeria era arquitecta y había heredado la casa de sus abuelos en un pequeño pueblo cerca de Medellín.
Era una construcción antigua, con paredes gruesas de ladrillo y ventanas grandes que daban a un jardín descuidado. Para ella, la casa era un refugio del caos de la ciudad, un lugar donde podía concentrarse y diseñar en paz. Al principio, todo parecía normal. Pero el primer día que pasó allí sola, Valeria notó algo extraño en el reloj de pared del salón. Se había detenido exactamente a las 3:33 de la tarde. Pensó que era la pila y la cambió, pero al día siguiente, el reloj volvió a quedarse clavado en esa hora exacta, sin importar cuánto intentara arreglarlo. Con el paso de los días, Valeria empezó a notar otras cosas raras. Los sonidos del exterior parecían apagados, como si la casa estuviera aislada del tiempo real. El viento no movía las hojas, las sombras permanecían estáticas y los relojes en toda la casa marcaban la misma hora detenida. Una tarde, mientras dibujaba en el estudio, escuchó un susurro. No podía entender las palabras, pero la voz parecía venir de la pared. Se levantó y tocó la pared. Sentía un frío intenso que parecía atravesar la madera. Empezó a escuchar pasos, lentos, arrastrados, en el pasillo. Cuando salió, no encontró a nadie, pero las huellas en el polvo indicaban que alguien había caminado justo delante de ella. Al caer la noche, decidió salir a caminar por el pueblo. Pero al abrir la puerta principal, se encontró con un paisaje que no recordaba. Las calles estaban vacías, el cielo tenía un tono gris opaco y las casas parecían abandonadas. Los vecinos que conocía ya no estaban, y en lugar de saludos, solo silencio. Volvió a la casa y cerró la puerta con fuerza, pero el reloj seguía marcando las 3:33. Valeria sintió que algo estaba mal. Algo que la había atrapado en una realidad diferente. Con el paso del tiempo, la casa comenzó a mostrar más señales. Los espejos reflejaban habitaciones distintas, con muebles que no recordaba haber visto. Las fotos familiares tenían rostros borrosos, y a veces podía escuchar voces en lenguas que no entendía. Valeria intentó salir varias veces, pero cada vez que cruzaba el umbral, regresaba al mismo pueblo desierto y la casa intacta, como si el tiempo se hubiera congelado solo para ella. Una noche, encontró en el estudio un diario que no era suyo. Las páginas estaban llenas de anotaciones sobre viajeros atrapados entre mundos, puertas que se abren en la realidad y consejos para no perder la cordura. En la última página, estaba escrito: si lees esto, ya estás dentro. No intentes salir, solo aprende a vivir donde el tiempo se quedó detenido. Valeria ahora vive en esa casa, atrapada en un mundo que parece igual pero que está roto. Y cada vez que el reloj marca las 3:33, ella sabe que la realidad se resquebraja un poco más. La realidad que conocemos parece sólida, firme, pero ¿qué pasa cuando esa realidad empieza a resquebrajarse? Cuando las certezas se vuelven dudas y el tiempo deja de ser lineal. Estas personas cruzaron una frontera invisible, un umbral que separa nuestro mundo de otros que existen al lado, o quizás dentro, de nosotros. Y aunque sus historias terminan aquí, la pregunta sigue viva: ¿y si tú también estuvieras a un paso de perder tu realidad? ¿Qué harías si un día despertaras y todo lo que creías cierto fuera solo un reflejo roto? El misterio sigue abierto, y la verdad, como siempre, está esperando a quien se atreva a buscarla. Si te gustó este video y quieres descubrir más historias inquietantes, no olvides suscribirte y activar la campanita. Aquí, en Zona Misteriosa, lo desconocido siempre está al alcance de tu curiosidad.